Hoy vamos directo al tema. ¿Cómo construían sus casas los constructores medievales en los últimos siglos de la Edad Media? Puede que pensemos en fortalezas, catedrales y castillos, pero la mayoría de la gente vivía en hogares mucho más modestos, creados con ingenio, recursos locales y técnicas que todavía hoy sorprenden por su resistencia. Las casas medievales eran, ante todo, un reflejo del lugar donde se levantaban. No había una fórmula única. Lo que variaba eran los materiales y los métodos, siempre condicionados por el entorno. En regiones boscosas abundaba la madera, en tierras de arcilla se usaba barro y en zonas rocosas la piedra era la reina. La disponibilidad de recursos dictaba cómo sería el hogar y la creatividad de los constructores hacía el resto. Uno de los sistemas más extendidos fue el de entramado de madera. En muchas aldeas del norte de Europa, las casas tenían un esqueleto de vigas cuidadosamente ensambladas sin clavos, usando uniones de madera tallada que encajaban como piezas de un rompecabezas. Entre esos marcos se rellenaban los huecos con barro mezclado con paja, lo que hoy llamaríamos adobe. Esta mezcla, conocida como wattle and daub en inglés, era sorprendentemente efectiva. Aislaba del frío, protegía de la lluvia y se renovaba fácilmente cuando se deterioraba. En regiones con menos bosques, la piedra dominaba el paisaje. Los campesinos levantaban muros gruesos con bloques irregulares, unidos con mortero de cal. Estas casas eran frías en invierno, pero casi indestructibles frente a tormentas, incendios y ataques. No era raro que generaciones enteras vivieran en la misma estructura, reforzándola con el tiempo. En algunos pueblos de Europa todavía hoy se pueden ver casas de piedra medieval que han sobrevivido más de 500 años, prueba de la habilidad de aquellos constructores. El techo era otro elemento clave. La paja era el material más común, porque era barato y abundante. Techar con paja requería manos expertas. Se colocaban capas gruesas y bien prensadas, inclinadas para que el agua de lluvia resbalara rápidamente. Aunque hoy vemos los techos de paja como frágiles, en la Edad Media podían durar hasta 30 años si se mantenían bien. Además, ofrecían un aislamiento excelente contra el frío. En regiones más húmedas se usaban tejas de arcilla cocida, que eran más duraderas pero también más costosas. Suelen asociarse a casas urbanas o a familias con más recursos. El interior de estas casas era sencillo pero funcional. El fuego ocupaba el centro, con un hogar abierto que servía para cocinar, iluminar y calentar. No había chimeneas en los primeros siglos, así que el humo escapaba por un agujero en el techo o por las rendijas de las paredes. Esto ennegrecía los interiores, pero al mismo tiempo ayudaba a sellar los muros contra insectos y humedad. Con el tiempo, los constructores fueron incorporando chimeneas y conductos más eficientes, lo que transformó la vida doméstica. La organización del espacio dependía de la familia y del nivel económico. Los campesinos solían compartir un solo ambiente. Personas y animales convivían bajo el mismo techo. El calor del ganado ayudaba a mantener la vivienda templada durante los inviernos. En hogares más grandes, se añadían divisiones internas, con tablones que separaban las áreas de cocina, descanso y almacenamiento. Los nobles, en cambio, vivían en casas con varias estancias, cada una con funciones específicas y con ventanas pequeñas cerradas con contraventanas de madera o, en casos excepcionales, con vidrio. Los cimientos eran simples pero efectivos. Muchos constructores usaban piedras grandes colocadas directamente sobre el suelo para sostener los muros. Esto evitaba que la humedad subiera desde la tierra y deteriorara las paredes de barro o madera. En terrenos pantanosos se recurría a pilotes de madera clavados en el suelo, creando una base sólida para levantar la estructura. Estas técnicas, aprendidas con la experiencia, garantizaban que incluso las casas más humildes pudieran resistir el paso del tiempo. Suscríbete si te gusta el video. La construcción de casas no era un trabajo improvisado. Cada aldea contaba con artesanos especializados, carpinteros, canteros, techadores. Aunque muchas familias participaban en levantar sus propias casas, la dirección y los detalles quedaban en manos de estos expertos. El conocimiento pasaba de generación en generación, sin libros ni manuales, solo con práctica y tradición oral. Era un saber colectivo que pertenecía a toda la comunidad. El aspecto de las casas también reflejaba la cultura de cada región. En Alemania y Francia, las casas con entramados de madera pintados de blanco y negro se convirtieron en un símbolo que aún sobrevive en pueblos medievales conservados. En Inglaterra, los cottages de piedra con techos bajos de paja se volvieron característicos. En el Mediterráneo, las casas de adobe y cal, encaladas de blanco, reflejaban el sol y mantenían frescos los interiores. Cada estilo tenía su lógica, pero todos respondían al mismo desafío: crear refugios duraderos con lo que se tenía a mano. El tiempo también jugaba un papel importante en la construcción.
Levantar una casa no era un proyecto de semanas, sino de meses, a veces de años. Los muros de barro necesitaban secarse lentamente para no agrietarse. Los techos de paja requerían grandes cantidades de material que había que cosechar y preparar. Incluso los cimientos exigían paciencia porque un error podía significar que la casa entera colapsara con el primer invierno duro. La lentitud era parte del proceso y los constructores lo sabían. Mejor tardar que arriesgarse a perderlo todo. La relación entre el hogar y la comunidad era inseparable. Construir una casa era una tarea colectiva. Vecinos y familiares participaban, aportando materiales, trabajo y experiencia. Esta cooperación fortalecía los lazos sociales y aseguraba que nadie quedara sin refugio. En las aldeas medievales, la supervivencia no era individual, sino compartida. En la primera parte vimos cómo los constructores medievales levantaban casas sencillas pero resistentes, usando materiales locales y técnicas que se transmitían de generación en generación. Ahora toca ver cómo esas casas no eran estáticas, cambiaban según el clima, la región y las necesidades de la gente. Y lo más fascinante es cómo lograban adaptarse, a pesar de no contar con nuestra tecnología moderna. El clima fue siempre el gran desafío. En regiones del norte de Europa, donde los inviernos eran largos y duros, las casas estaban diseñadas para conservar el calor. Los muros eran más gruesos, los techos más bajos y las aberturas más pequeñas. Todo esto reducía la pérdida de calor. No importaba tanto la comodidad o la luz natural, lo importante era sobrevivir. En cambio, en las zonas mediterráneas, donde el calor podía ser extremo, se construían casas encaladas, con techos planos y muros que reflejaban el sol. Allí la prioridad era mantenerse frescos y evitar que el interior se convirtiera en un horno. Los techos eran un elemento fundamental de adaptación. En el norte las cubiertas eran inclinadas, muchas veces muy empinadas, para evitar que la nieve se acumulara y terminara hundiéndolas. En el sur, las cubiertas eran menos pronunciadas y en ocasiones planas, pensadas para aprovechar el espacio como lugar de almacenamiento o incluso para dormir al aire libre durante las noches de verano. La orientación de las casas también respondía al clima. En regiones frías, se buscaba que las entradas no quedaran expuestas a los vientos dominantes, mientras que en zonas cálidas se diseñaban para permitir corrientes de aire que refrescaran el interior. Otro detalle importante era el uso de la luz. Las ventanas medievales no eran como las que conocemos hoy. El vidrio era un lujo reservado a las iglesias y los palacios, así que las casas comunes tenían aberturas pequeñas, cerradas con contraventanas de madera o con telas enceradas que dejaban pasar algo de claridad pero no el viento. En algunos casos se usaban vejigas de animales secas y estiradas que actuaban como una especie de vidrio rudimentario. Esto no solo era ingenioso, también demostraba la capacidad de los constructores para aprovechar todo lo que tenían a su alcance. La evolución de las ciudades también trajo cambios en las técnicas de construcción. Mientras en el campo predominaban las casas de una sola planta, en los núcleos urbanos comenzaron a levantarse viviendas de 2 o 3 pisos. El espacio dentro de las murallas era limitado y la única forma de crecer era hacia arriba. Las plantas bajas solían destinarse a talleres o comercios, mientras que los pisos superiores eran para la familia. Estas casas estrechas y altas se convirtieron en el paisaje típico de muchas ciudades medievales, con balcones que casi se tocaban entre sí sobre las calles empedradas. La diferencia social también se reflejaba en la construcción. Los campesinos vivían en chozas modestas, de barro y madera, donde la prioridad era la funcionalidad. Los artesanos y comerciantes urbanos, en cambio, empezaron a construir casas más elaboradas, con fachadas decoradas y detalles que mostraban su prosperidad. Y en el extremo superior estaban las mansiones de los nobles, que combinaban elementos defensivos con lujos como vidrieras, suelos de piedra pulida y techumbres de tejas finas. El tipo de casa no era solo un refugio, era también un símbolo de estatus. Suscríbete si te gusta el video. El agua y el saneamiento eran otro desafío para los constructores. En aldeas rurales, la mayoría de las casas se construían cerca de pozos o fuentes naturales, y el agua se almacenaba en barriles dentro del hogar. En las ciudades se empezaron a desarrollar sistemas de cisternas y canales que recogían el agua de lluvia de los techos. Aunque rudimentarios, estos sistemas permitían abastecer a familias enteras sin necesidad de salir cada día a buscar agua. En cuanto a los desechos, las casas urbanas tenían letrinas que descargaban en fosas o directamente en las calles, lo que generaba problemas de higiene, pero era la única solución práctica de la época. La seguridad también marcaba la forma de las viviendas. En zonas conflictivas, las casas campesinas podían incluir muros más gruesos y puertas reforzadas para resistir ataques de bandidos.
En las ciudades, los barrios se cerraban con portones que se clausuraban al anochecer, convirtiendo las calles en extensiones de las casas. La arquitectura estaba pensada tanto para resistir el clima como para enfrentar las amenazas humanas. No debemos olvidar el papel de la religión en la construcción. Muchas casas incluían pequeños altares o rincones dedicados a santos protectores que se colocaban cerca de las entradas para alejar el mal. La idea de que la casa debía estar protegida tanto física como espiritualmente era central en la mentalidad medieval. Incluso el acto de bendecir los cimientos con agua bendita antes de empezar a construir era parte del ritual, reforzando la idea de que el hogar no solo era un refugio material, sino también un espacio sagrado. Los materiales mismos evolucionaron con el tiempo. La cal se volvió fundamental, no solo como mortero, sino también para blanquear las paredes y mejorar la higiene. Una casa encalada era más luminosa, más fresca y menos propensa a albergar plagas. En regiones donde la madera escaseaba, se perfeccionó el uso del ladrillo cocido, que dio lugar a barrios enteros construidos con un estilo uniforme. El oficio del constructor medieval combinaba conocimiento práctico, tradición y creatividad. Cada casa era distinta, pero todas respondían a la misma necesidad: proteger a las familias en un mundo impredecible. La casa medieval no era solo un espacio físico, sino un testimonio de ingenio colectivo. Las casas medievales no eran solo refugios contra el frío y la lluvia, también eran espacios de vida cotidiana donde cada detalle cumplía una función. La distribución interna y la decoración, aunque sencillas comparadas con las viviendas modernas, revelan mucho sobre la mentalidad y las prioridades de aquella época. En los hogares campesinos, el interior era reducido y multifuncional. Un solo espacio servía para cocinar, dormir, trabajar y, en ocasiones, guardar animales. La hoguera central dominaba el ambiente, con utensilios de hierro colgando de ganchos y calderos siempre listos para hervir sopas y guisos. Alrededor, las familias se agrupaban para comer y conversar. Los lechos de paja, cubiertos con pieles, se extendían cerca del fuego. No había habitaciones privadas y la intimidad prácticamente no existía. La casa era un lugar compartido en todos los sentidos. A medida que las aldeas prosperaban, algunas viviendas comenzaron a diferenciar espacios. Los artesanos y comerciantes, por ejemplo, destinaban la planta baja a su taller o tienda, mientras que la familia vivía en los pisos superiores. Este modelo urbano transformó el aspecto de las calles medievales: casas altas, estrechas y alineadas, con fachadas decoradas que reflejaban el orgullo del propietario. Era común que las vigas del entramado quedaran a la vista, formando patrones geométricos que no solo reforzaban la estructura, también servían de adorno. En los hogares más adinerados, la decoración adquiría un papel importante. Los tapices colgados en las paredes no eran únicamente un lujo estético, ayudaban a aislar del frío y a dar color a interiores oscuros. Las ventanas, cuando tenían vidrio, eran pequeñas y costosas, lo que convertía a estas casas en símbolos de estatus. Incluso los techos podían estar pintados o decorados con vigas talladas, recordando a los visitantes que la riqueza del dueño se manifestaba en cada detalle. La iluminación era otro aspecto esencial. Como el vidrio era raro, la luz natural entraba con dificultad. Durante el día las casas eran oscuras y por la noche se dependía de lámparas de aceite, velas de cebo o antorchas. Estas fuentes de luz no solo eran tenues, también generaban humo y olores, lo que hacía que los interiores fueran opresivos. Sin embargo, la penumbra era parte de la vida medieval, y el ojo humano se acostumbraba a moverse entre sombras y destellos. El mobiliario era mínimo. En las casas campesinas había bancos, mesas sencillas y arcones que servían tanto para almacenar como para sentarse. Las camas, cuando existían, eran estructuras de madera con jergones de paja. En los hogares nobles, en cambio, el mobiliario podía ser elaborado, con sillas talladas, cofres ornamentados y camas con dosel. Aún así, incluso en estos ambientes más ricos, la funcionalidad primaba sobre la comodidad. Cada objeto debía tener un propósito claro, ya fuera almacenar, calentar o proteger. La cocina era el alma del hogar. No existía una cocina separada como hoy entendemos el término. El fuego central era suficiente para preparar todos los alimentos y alrededor se organizaba la vida diaria. Con el tiempo, especialmente en casas urbanas más desarrolladas, se empezaron a incorporar espacios dedicados exclusivamente a cocinar.
con chimeneas y hornos. Esto mejoró la seguridad al reducir el riesgo de incendios, un peligro constante en pueblos y ciudades medievales. Las casas también eran espacios de trabajo. En las zonas rurales, gran parte de las actividades diarias se realizaban dentro o alrededor del hogar. Hilar lana, tejer, reparar herramientas, almacenar cosechas. La casa era un taller permanente donde cada miembro de la familia cumplía un rol. En las ciudades esta función se intensificaba. Un zapatero, un herrero o un panadero vivían literalmente en su lugar de trabajo. La separación entre vida personal y laboral era inexistente. El almacenamiento era vital para la supervivencia. Las casas campesinas incluían pequeños graneros o desvanes donde se guardaban cereales, legumbres y provisiones para el invierno. En las ciudades se usaban sótanos o pisos superiores para este fin. El diseño arquitectónico debía garantizar que la comida se mantuviera a salvo de la humedad y de las ratas, lo cual no siempre se lograba. Los arcones con tapas pesadas eran una de las mejores defensas contra las plagas. La higiene era un tema complejo. No había baños como los de hoy. En las casas rurales se usaban letrinas rudimentarias en el exterior, mientras que en las urbanas había pozos negros conectados a fosas sépticas. El agua se recogía de pozos o de la lluvia, almacenada en barriles. Los constructores medievales empezaron a perfeccionar sistemas de drenaje y canales en las ciudades, pero la mayoría de las casas dependía de soluciones improvisadas. Este aspecto nos recuerda que, aunque ingeniosas, las viviendas medievales no estaban libres de dificultades. Otro detalle fascinante era la forma en que las casas se adaptaban a las generaciones. No existía la idea de mudarse constantemente. Una familia podía vivir en la misma casa durante siglos, ampliándola y reforzándola con el tiempo. Se añadían habitaciones, se levantaban nuevos pisos, se reforzaban muros. Una vivienda medieval era un proyecto en constante evolución, un reflejo vivo del paso del tiempo y de las necesidades cambiantes de quienes la habitaban. La comunidad también jugaba un papel crucial. Aunque cada familia tenía su casa, las aldeas y ciudades se organizaban de manera que las viviendas se protegieran unas a otras. Calles estrechas, casas pegadas y barrios cerrados por portones no eran casualidad. Eran medidas de seguridad colectiva que convertían a las viviendas en parte de un entramado mayor. La protección individual estaba ligada siempre al bienestar de todos. En definitiva, las casas medievales no eran simples refugios, eran máquinas de supervivencia adaptadas al clima, a la economía y a la cultura de cada región. Eran espacios oscuros, fríos y estrechos según nuestros estándares, pero también eran el corazón de la vida comunitaria, el taller familiar y el símbolo más claro de identidad. En los últimos siglos de la Edad Media, la construcción de casas empezó a transformarse de manera más acelerada. Los cambios sociales, económicos y tecnológicos dieron lugar a hogares más complejos que anticipaban las formas de vida de la edad moderna. Pero a pesar de esas innovaciones, la esencia de las casas medievales se mantuvo. Refugios creados con ingenio, adaptados al clima y profundamente ligados a la comunidad. Uno de los factores más influyentes fue el crecimiento de las ciudades. La población aumentó y con ella la necesidad de aprovechar mejor el espacio dentro de las murallas. Esto impulsó la construcción vertical. Las casas urbanas pasaron de ser de 1 o 2 plantas a tener 3 o incluso 4 pisos. En la planta baja, los comerciantes instalaban sus talleres o tiendas. En los pisos superiores vivía la familia y en los áticos se guardaban provisiones. Este diseño, que buscaba eficiencia, marcó un cambio profundo respecto al mundo rural, donde las casas seguían siendo de una sola planta. La evolución de los materiales también fue determinante. El ladrillo cocido comenzó a usarse cada vez más en las ciudades, especialmente después de grandes incendios que arrasaron barrios enteros. A diferencia de la madera, el ladrillo ofrecía mayor resistencia al fuego y duraba más. En el campo, sin embargo, se continuaba confiando en la madera, el barro y la paja, materiales fáciles de conseguir y de trabajar, aunque menos seguros. La diferencia entre el mundo urbano y el rural se hacía cada vez más evidente. La incorporación de chimeneas cambió radicalmente la vida doméstica. En los primeros siglos medievales, el humo del fuego llenaba las casas y escapaba lentamente por rendijas o un agujero en el techo. Pero con la llegada de las chimeneas, el aire dentro de las viviendas se volvió más respirable y las familias pudieron organizar mejor sus espacios. Ya no era necesario que todos durmieran alrededor del fuego central, podían repartirse en habitaciones más pequeñas, calentadas por diferentes hogares. Esto aumentó la comodidad y permitió una arquitectura más variada.
La decoración interior también alcanzó un nuevo nivel. Las casas de comerciantes prósperos y de artesanos destacados comenzaron a incluir vidrieras en pequeñas ventanas, suelos de losas y techos decorados. El hogar dejó de ser un lugar exclusivamente funcional y se convirtió también en un espacio para mostrar estatus social. Tener ventanas con vidrio, aunque fueran diminutas, era un símbolo de riqueza que impresionaba a los visitantes. Los tapices, que servían para aislar del frío, también se transformaron en lienzos artísticos donde se narraban escenas religiosas o históricas. La influencia de la religión seguía presente, pero en nuevas formas. Los altares domésticos se volvieron comunes en las casas de las ciudades y las imágenes de santos protectores se colocaban en las entradas o sobre los hogares. Estos detalles recordaban que el frío, el hambre o los incendios no eran los únicos enemigos, también había que protegerse de fuerzas invisibles. Los avances técnicos también cambiaron la manera en que se construían los techos. En lugar de depender solo de la paja, que podía arder con facilidad, se extendió el uso de tejas de arcilla o de piedra. Estas cubiertas eran más costosas y pesadas, pero proporcionaban una durabilidad incomparable. Las casas con techos de tejas resistían mejor las lluvias intensas y requerían menos mantenimiento. Con este cambio, las ciudades medievales comenzaron a adquirir ese aspecto pintoresco que todavía hoy podemos ver en algunos pueblos europeos. La organización del espacio doméstico también evolucionó. En las ciudades, las familias ya no dormían todas juntas en un único ambiente. Empezaron a aparecer habitaciones separadas, una para los padres, otra para los hijos mayores, y, en casas más amplias, incluso espacios dedicados exclusivamente al almacenamiento. La división del espacio reflejaba una nueva idea de privacidad y jerarquía dentro del hogar. Lo que antes era una necesidad colectiva, compartir el calor humano para sobrevivir, se transformaba en una elección de comodidad y estatus. Otro cambio notable fue la relación entre la casa y la calle. En las ciudades medievales más avanzadas, las casas con tiendas en la planta baja conectaban directamente la vida privada con el comercio. Esto significaba que la frontera entre el trabajo y el hogar se difuminaba aún más. Durante el día, la calle era una extensión de la casa, y al anochecer, los portones cerraban ese espacio para devolverle su carácter íntimo. En los pueblos rurales, la tradición siguió dominando. Las casas campesinas apenas cambiaron durante siglos. Su sencillez era su fortaleza, construcciones rápidas, fáciles de reparar y baratas de mantener. Para un campesino medieval, el lujo no estaba en tener vidrieras o tapices, sino en sobrevivir al invierno con suficiente grano y leña almacenados. La continuidad de estas viviendas demuestra que, aunque las ciudades avanzaban, la mayoría de la población seguía viviendo bajo techos de paja y muros de barro. Sin embargo, incluso las casas más humildes fueron perfeccionando detalles. Los constructores campesinos aprendieron a reforzar los cimientos, a elevar los suelos con tablones para reducir la humedad y a crear pequeñas ventilaciones que evitaban la acumulación de humo. Estos ajustes, aunque modestos, representaban una evolución constante del saber popular. El final de la Edad Media trajo consigo transformaciones que cambiarían para siempre la construcción de viviendas. El contacto con otras culturas, especialmente tras las cruzadas y el comercio con Oriente, introdujo nuevas ideas y materiales. El vidrio comenzó a popularizarse, aunque lentamente, y las técnicas de albañilería se refinaron gracias a los conocimientos adquiridos en la construcción de catedrales y edificios monumentales. Las casas medievales empezaron a convertirse en las bases de lo que más tarde serían las viviendas renacentistas. Lo más sorprendente es cómo muchas de estas técnicas siguen vivas hoy. Los techos de paja, que todavía se ven en pueblos de Inglaterra o de Europa del Este, mantienen su eficiencia milenaria. Las casas de piedra medievales continúan en pie, resistiendo siglos de tormentas. Los entramados de madera, tan característicos de Alemania o Francia, se conservan como patrimonio histórico. Estos ejemplos nos recuerdan que, aunque los siglos pasen, el ingenio medieval sigue presente en nuestro paisaje moderno. Al final, las casas medievales eran mucho más que construcciones, eran refugios de vida, testigos del paso del tiempo y símbolos de resiliencia. Fueron levantadas con lo que había a mano, adaptadas al clima y reforzadas por la comunidad. Gracias a ellas, millones de familias resistieron guerras, hambrunas, inviernos interminables y enfermedades. Hoy, cuando vemos los restos de esas viviendas en museos o pueblos conservados, no solo admiramos su arquitectura, también reconocemos la creatividad y la voluntad de sobrevivir de toda una civilización.